Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya el 1 de julio, qué emocionante. Yo creo que la gente ni idea tiene lo que va a pasar, es la triste realidad. Nos agarra el peor momento a México y Estados Unidos. Los dos países sumidos en una recesión terrible. En Estados Unidos 40 millones, algo así, de desempleados. En México pues dicen que ya vamos bien porque cada vez hay menos desempleados. Pero corrijo, cada vez menos mexicanos caen en el desempleo. Y creo que no va a ser la tablita salvadora que muchos nos dicen que va a ser, por lo menos al corto plazo, mi querido Ramsés. No, y no va a ser en corto plazo. Y mira, para empezar te voy a comentar lo siguiente. Como lo decíamos anteriormente, si la reforma energética no se hubiera firmado el TEMEC. ¿Por qué? Porque la balanza comercial al cierre del 2019, nosotros le vendimos en lo que es crudo y petrolíferos a Estados Unidos alrededor de 47 mil millones de dólares. Y ellos nos vendieron a nosotros 47 mil millones. Y nosotros les vendimos solo 25 mil. Hay un déficit de alrededor de 21 mil millones de dólares en este intercambio energético. En contra de México. En contra de México. Y otra cosa que me llama mucho la atención hoy que está en el diario oficial, que son más de 1000 páginas, el nuevo Tratado de Libre Comercio, espero que lo podamos leer. ¿Y sabes a quién nos gustaría que lo pudieran leer? Los estados y los municipios. ¿Por qué te lo voy a decir? En un resumen que hicieron la Secretaría de Economía, en ponencias que dieron la semana pasada, y lo voy a citar como tú me has enseñado, cito, abro paréntesis, dice, el Estado mexicano, y esto incluye a los gobiernos locales y municipales, están obligados a otorgar un trato justo y equitativo y en plena protección y seguridad a las inversiones extranjeras. Siguiente párrafo. Acciones u omisiones por parte de las autoridades locales o municipales, como terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales o realizar actos discriminatorios o contrarios al debido proceso afectando a las expectativas legítimas de los inversionistas, puede generar responsabilidad internacional del Estado. O sea que después del 1 de julio no se pueden echar otro cervezazo. No, y como el de Mexicali. Exactamente. A las compañías canadienses y de Estados Unidos o los accionistas que vayan a Estados Unidos o Canadá. ¿Qué es lo importante? Que cuando tú tienes un proyecto... Aunque sea por medio de una consulta popular. No puedes, eso ya no existe porque tienes la protección en el capítulo 22, ahí está diciendo esta parte. ¿Qué es lo importante de esto, Eduardo? Que los municipios tienen que entender que el cambio y uso de suelo de cualquier terreno tiene que estar en el tiempo y forma y no pueden cobrar más de lo que está estipulado dentro de la ley. ¿Qué es lo que te quiero de entender? Que los municipios, cada uno de las cámaras de diputados de los estados, tienen que sentarse ya ahorita y que bajen en el internet el TEMEC y lean el capítulo 14, el 22 y el 23 que les compete. No te rías, Luis Ernesto, yo sé que estás pidiendo, Ramsés le pide demasiado a los diputados locales, yo creo que ni los federales que lo aprobaron lo leyeron. Pero esto es importante porque... Hay diputados que no te leen un memo de más de una hoja. No, pero, Eduardo, si no hacen esto, imagínate que quiten la concesión de un proyecto como lo de la cervecera, supongamos. Se puede ir a una demanda internacional. ¿Y sabes quién va a pagar a los abogados y los viajes? Nosotros. Ese es el problema que yo estoy viendo. Imagínate, si nos hemos convertido en un país legal reactivo, en Estados Unidos no, ellos primero, ven si técnicamente se puede hacer un proyecto energético, se hace el contrato y se adapta a las condiciones del contrato técnicamente. Aquí estamos al revés. Acuérdate que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad hacían licitaciones como más de 20,000 partidas y solo utilizabas entre el 5 y el 10% de todas las partidas. Ahorita ya cambió porque tienes un mercado abierto donde hay empresas privadas que te pueden contratar hoy en día. Entonces, hoy en día lo que tenemos que entender es que el TEMEC fue firmado en la parte energética por la reforma energética porque se espera tener un mercado abierto y Estados Unidos tiene más de 40 años y Canadá más de 40 años en un mercado abierto. Nosotros apenas tenemos 4 años. Y lo voy a decir aunque escuche feo y no sé si a alguien le vaya a gustar, pero estamos perdiendo mucho el tiempo en pelearnos entre nosotros, por ejemplo, en lo de las demandas en las energías renovables. Sentémonos técnicamente y ver qué se puede hacer. Y la otra cosa que yo me gustaría... Pero este país los técnicos no les hacen caso y cuando son técnicos son paleros como López-Gatell, todos estamos fritos. Y eso es importante porque los contratos deben de pasar. Hoy en día los abogados y los jueces se tienen que adaptar y tienen que, ahora sí, modernizarse en un punto de vista técnico y evaluar las condiciones como se están presentadas las demandas. Pues ojalá México no se la viva en problemas por este tratado. Sí, Luis Ernesto. Mira, yo no más quisiera decir que esto no es nuevo. Digo, Ramsés
Me da gusto que haya leído 20 de las 1000 y tantas páginas que dijo del tratado, pero la verdad es que es muy complicado para cualquier persona leerlo, particularmente para un político. Lo que va a ocurrir es que les van a dar una serie de sumarios y les van a decir las cosas que deben plantear. Pero hay una cosa que es muy importante y que no debemos olvidar. En la parte más profunda de la convicción de la 4T, específicamente del presidente López Obrador y de un grupo de personas en el área energética, existe todavía esta definición de que México es lo que es por haber nacionalizado tanto la industria petrolera o la industria de hidrocarburos como por haber nacionalizado también posteriormente la industria eléctrica. En esa combinación se van a encontrar ellos con el problema que menciona Ramsés. El problema que van a encontrar es que la ley internacional, habiendo sido aprobada ya, tiene la equiparancia, está equiparable a lo que estamos planteando a nivel de nuestra Constitución y por lo tanto van a encontrar que a pesar de lo que están haciendo, a pesar del esfuerzo de volver a crear un monopolio CFE-Pemex, no lo van a lograr porque van a tener muchísimos problemas legales a nivel internacional. Bien, Carlos. Ramsés, ¿tienes conocimiento de que en los documentos que has leído, qué protección tienen los municipios cuando vendan sus tierras, si son de algún interés en cuanto a materia energética, eólica o petrolífera, no sé, qué protección tienen? Porque las primeras empresas que se instalaron en Oaxaca, las eólicas en el Istmo de Tehuantepec en el sexenio 2004-2010, la hectárea de terreno se venía vendiendo, o la hectárea se venía vendiendo en 6,000 pesos, o sea, y luego la revendían a más precio los especuladores, y entre esos especuladores eran políticos. Pero ¿quién la compraba originalmente para venderla? ¿Políticos o quiénes? Algunos políticos y las mismas empresas. O sea, especulaban con la tierra. Especulaban con la tierra. Gabino Cue, teniendo en cuenta el interoceánico que ya se venía con las zonas estratégicas que se manejaron en el sexenio pasado, especuló, compró muchas tierras a través de prestanombres para que cuando viniera ese boom en el Istmo, las vendiera a precios excesivos, a precios exorbitantes. Ese es el problema. Aquí se necesita proteger. ¿Se puede proteger eso de las libres fuerzas del mercado? Sí, ya está protegido. En la ley de hidrocarburos, en el artículo 100 está contemplado que, por ejemplo, si yo soy dueño de un terreno, puedo hacer dos partes. O lo rento a Pemex, pero no se lo puedo vender porque no me pueden hacer una expropiación, pero tiene que estar rentado en función del valor catastral que ya está en la parte legal. Pero el valor catastral siempre está debajo del verdadero valor comercial, Ramsés. Sí, pero está dentro de la ley. Eso es lo que yo estoy diciendo, tenemos que empezar a cumplir las leyes porque, como dice Luis, a nivel internacional, cualquier incumplimiento de la ley y nos manden a nivel internacional van a decir, oye, pero tu ley dice esto y no lo estás cumpliendo a partir de un municipio. Entonces el municipio puede tener problemas legales a nivel internacional. Imagínate un municipio que tenga que pagar una indemnización por no haber cumplido la ley que ellos emiten. Entonces, no tengan dinero, ¿quién responde? Ese es el inconveniente. O sea, ¿quién va a responder? ¿Quién nos va a respaldar? Entonces, en la parte energética hay que entender que no son proyectos de $1 millón de pesos, son proyectos de 50 o de miles de millones, pero de dólares. Entonces, la pregunta es, si vamos a dejar que la inversión venga a nuestro país, tenemos que tener en claro en que primero tenemos que visualizar si técnicamente es viable donde queremos hacerlo y cumplir con las normativas y las leyes que los municipios y los estados y junto con la federación. A ver, ahí me preocupa mucho porque en este país hemos visto obras que eran fundamentales, que han sido paradas porque llega un líder, mueve a la gente y cancelan la presa, cancelan el puente, cancelan la carretera y se acabó el asunto. ¿Qué garantía va a tener un inversionista que venga a México de que un líder que a veces obedece las órdenes de un gobernador, de un presidente municipal, no le pare y el gobernador diga, no, es que yo no lo puedo controlar? ¿Qué garantía? Hay un capítulo que no hay que terminar lo que se llama de expropiación en el TEMEC y ahí te dicen que hay ciertos lineamientos que tienen que cumplir si existiera algún problema de esta índole. Entonces, yo sé que son muchas páginas, pero hay que leer el capítulo 14, 22 y 23. Tú léelas y nos mandas un resumen. Lo voy a hacer y se los mando un resumen. No más de una cuartilla. No, y lo subimos a la red. Es mucho, ¿no? Ramsés, es mucho una cuartilla. Ah, bueno. No, pero... Estoy hablando para nosotros, no para los presidentes ni los gobernadores. No. A ver, Luis Ernesto, una preguntita y nos queda un minutito. A ver, Luis Ernesto. Yo nomás quiero decir, a ver,
Está bien todo lo que estás diciendo, Ramsés, pero no es únicamente para el sector energético, es para todos los sectores. Y donde estamos perdiendo realmente la brújula es, estamos haciendo del sector energético el fundamento para todos los demás. Y eso está mal, y ese es el gran problema que va a tener este gobierno, que sigue todavía con esta visión del pasado, esta definición de que es el sector de energía el que me va a dar la diferencia, y no es cierto. Ciertísimo, ciertísimo. Para concluir, Ramsés, 30 segundos. Lo que acaba de decir Luis es necesario, que tiene que entender que esta administración tiene un tiempo finito. Por lo tanto, debemos de hacer un plan de nación de largo plazo, en donde incluyamos todo lo que involucra parte jurídica, técnica y sobre todo hasta dónde quiere el país, no la administración, que es lo que desea hoy en día. Es bien importante lo que dice. Ojalá, ojalá. Luis, gracias, Ramsés Pech. Vamos a los Esta mensajes. fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.